Bueno, pues son 100 puntos de consenso, 11 declaraciones especiales las que están incluidas en la llamada Declaración de Buenos Aires, que es el documento de la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado latinoamericanos y caribeños, la CELAC. En ese documento se habla, entre otros, del compromiso para avanzar en la integración. Se reitera, por cierto, en el punto 4, el más firme compromiso con preservar valores democráticos, con el Estado de Derecho. Se habla de la importancia de priorizar la recuperación económica, de que se mejoren las facilidades crediticias de instituciones financieras multilaterales, entre otros puntos. Pero también habla de integración, una intención de integración. Ya me acompaña Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, en esta ocasión desde Ciudad de Panamá. Qué gusto saludarte. ¿Y qué aspectos positivos resaltarías? Mira, Gabriela, buenas tardes. Un verdadero gusto de acompañarte. Quizás valdría la pena agregar a tu definición de 100 puntos y 11 declaraciones especiales, que son un documento de 28 páginas. Creo que son pocos los que hemos tenido el tiempo para leer 28 páginas de puntos, todos adoptados por consenso. Empecemos entonces por los temas positivos que yo veo de esta séptima reunión de CELAC. Lo primero que me gustaría destacar es el momento en que se produce, un momento donde vemos un escenario global muy complejo, con policrisis, una geopolítica muy caliente y además un proceso de reformulación de la globalización que está dejando ese modelo de globalización uniforme, rígido que tenía, y se está yendo quizás a un modelo, todavía no está bien definido, donde las regiones van a ir cobrando cada vez mayor importancia y ahí la importancia precisamente, como señalamos, de que sea esta reunión de CELAC en este momento. Lo segundo, la amplia convocatoria que ha tenido. 33 países presentes, aunque solamente 14 jefes de Estado, con ausencias muy importantes. La de Andrés Manuel López Obrador, que tan solo mandó un video, si bien también mandó su canciller y su delegación, pero no viajó hasta Buenos Aires. También la de Maduro, que en mi opinión, por miedo a ser detenido, también pegó el faltazo, y otros presidentes como la presidenta Boluarte de Perú por la grave crisis interna que atraviesa el país, el presidente Lasso de Ecuador por la situación también muy preocupante y el estallido de escándalo de corrupción, y además varios presidentes de Centroamérica. Quizás el dato más importante en el lado positivo es el reingreso de Brasil a la CELAC después de que Bolsonaro la había retirado, y por lo tanto la presencia de Lula y de Brasil como parte integrante regresando a la CELAC creo que me parece un aspecto muy importante a destacar. Y lo otro es el diálogo de América Latina con las otras regiones. Estos serían quizás los aspectos más importantes que me gustaría destacar. Ya me iba yo hacia el lado de las debilidades que le ves a todo lo que ocurrió. Mira, por el lado de las debilidades son muchas. Por un lado, yo creo que lo más grave, lo más preocupante, en mi opinión, es esta posición muy cínica frente al tema de la democracia. La democracia está recogido en los puntos 3 y 4 de la declaración final. Se habla muy bien de la democracia, se dice que la democracia no puede ser interrumpida, que la democracia es el valor supremo, también el respeto a los derechos humanos, a las elecciones libres y justas, a la plena vigencia del Estado de Derecho. Pero el problema, como bien apuntó el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, es que muchos de los gobiernos que estaban ahí sentados o no lo practican de manera total, o algunos de ellos no lo practican en absoluto, porque son dictaduras, son regímenes autoritarios. Así que yo creo que ahí hay un primer tema a considerar. El segundo es el exceso de ideología. Es decir, también lo advirtió el presidente Luis Lacalle Pou en su discurso, señalando de que la integración en América Latina y en el ámbito de CELAC no puede ser un club de amigos con afinidad ideológica. Tiene que estar basada en intereses y tiene que tener un cierto grado de pragmatismo para, dice, la verdadera prueba de fuego es superar la alternancia. Es decir, cuando se produzca un cambio en el escenario político regional. Lo tercero, el exceso de retórica.
Esto lo apuntó también el presidente Petro. El mismo presidente Fernández señaló, ahora el desafío, dice, es convertir en realidad todos estos buenos objetivos plasmados en esos 100 puntos. Y luego yo le agregaría un último punto que es para mí un signo de pregunta muy grande. La nueva presidencia pro tempore, hay que tomar en cuenta que CELAC no tiene secretaría ejecutiva, no tiene institucionalidad. La nueva presidencia pro tempore cayó en manos por primera vez de un país del Caribe anglófono, que es San Vicente y las Granadinas, un país cuyo primer ministro González lleva muchos años en el poder, es un aliado estratégico de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, forma parte del ALBA, y me pregunto hasta qué punto de vista va a haber la suficiente independencia e imparcialidad y no ideologización de la CELAC en manos ahora, la presidencia pro tempore en manos de San Vicente y las Granadinas. Oye, en la participación de México estuvo el canciller Marcelo Ebrard. No sé si tuviste oportunidad de ver el video, el mensaje que entrega el presidente López Obrador, en donde habla de las cualidades personales, digamos que es una valoración subjetiva de por qué están otros mandatarios presentes en Buenos Aires en la cumbre. Sí, para mí, te confieso, me quedé sorprendido de manera negativa, porque en 8 minutos largos que dura ese video, con un mensaje muy florido, con muy pocas propuestas, recordando incluso el incidente que hubo con el caso de Evo Morales, pidiendo una declaración en contra del actual gobierno de Perú por el caso de Castillo, cosa que no fue tomada en cuenta porque en ninguno de los 111 puntos hay ninguna mención específica sobre el tema de Perú. Y, en mi opinión, muy lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo la presidencia de CELAC antes de Argentina, de hecho fue quien se la pasó a Argentina, la sexta conferencia, no haya ido a Buenos Aires a estar personalmente. Todos sabemos que al presidente no le gusta viajar, que solamente viaja a Estados Unidos. El canciller Ebrard dijo que no había viajado porque el viaje era muy largo. Andrés Manuel López Obrador dijo que no había podido viajar porque tenía bastante trabajo, pero creo de que fue un faltazo, como decimos en el colegio, una falta sin justificación. Ahora, también háblame del caso de Perú para cerrar esta conversación, Daniel Sobato, por los pronunciamientos en una situación de crisis, por supuesto, crisis política, crisis social, pero el posicionamiento de los presidentes, por ejemplo, de la presidenta Xiomara Castro o del de Chile, Gabriel Boric. Sí, lo curioso es que los gobiernos autoritarios que estaban ahí presentes, claramente autoritarios, como era Díaz-Canel de Cuba, como era la representación de Venezuela, como era la representación de Nicaragua, prácticamente se la llevaron muy bien, casi sin ninguna crítica. De hecho, Cuba se llevó 2 premios, uno pidiendo de nuevo el cese del embargo y otro pidiendo que se lo saque de la lista de países presuntamente terroristas, etcétera. Pero Venezuela también, aplausos por reiniciar las negociaciones con la oposición, pero sin ningún tipo de condicionamiento de elecciones libres y justas. Y la mayoría de la crítica cayó en torno a Perú. Y eso expuso precisamente la fragmentación que sigue existiendo en CELAC y la trampa que hay dentro de CELAC, que si no se aclara muy bien cuál es la posición verdadera, no cínica, frente a la democracia, va a seguir generando problemas. Los dichos del presidente Boric críticos a la presidenta Boluarte generaron mucha tensión en ambos países. Los dichos de la presidenta Xiomara Castro, que tuvo una intervención totalmente ideologizada, diciendo que la presidenta Boluarte era una presidenta ilegítima y que el presidente legítimo estaba preso y que había que ponerlo en libertad, desconociendo el autogolpe fallido de Estado que dio Pedro Castillo, generó también que Perú pidiera hoy el retiro del embajador de Perú en Honduras y generó una crisis política. Esto demuestra lo que te decía al inicio, Gabriela, que no hay futuro de avanzar en materia de integración, de concertación y de diálogo regional dentro de América Latina y el Caribe si no se quita ideología, si no se quita retórica y si no se tiene una posición mucho más clara respecto de la democracia. Pues ahí está dicho. Todo. Gracias, como siempre, Daniel Sobato, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe desde Ciudad de Panamá. Muy buenas tardes, Gabriela.